Hola a todos y a todas, buenas tardes. Soy Marc Vendrell, director académico de LISA Institute. El título de esta masterclass de hoy es Geopolítica de América Latina, tensiones internas y política exterior. América Latina generalmente no ha estado al centro de las grandes tensiones geopolíticas en el globo. Sin embargo, a lo largo de la historia han existido momentos donde ha asumido una gran relevancia en los acontecimientos estratégicos de la competición entre las grandes potencias del mundo. Las implicaciones de la independencia norteamericana, la crisis de los misiles, las insurgencias guerrilleras y últimamente los efectos de la acción del crimen organizado transnacional son eventos con relevancia a nivel global ya que están en América Latina. En esta masterclass se analizarán los legados históricos que determinan las relaciones en América Latina y cómo estos explican la inserción del continente en el sistema internacional, sobre todo en su relación con las grandes potencias actuales, Estados Unidos y China. Latinoamérica ha sido históricamente dependiente políticamente de los Estados Unidos, pero en los últimos 20 años, pues China se ha transformado en uno de sus socios principales, ¿no? Sobre todo a nivel comercial. Para poder analizar todo ello, me acompaña hoy Pablo Toro, que para quien no lo conozca, Pablo, a nivel profesional, ha sido director de proyectos en CADEM, en Chile, empresa de investigación de mercados y opinión pública. Actualmente es el investigador responsable para América del Sur de Geopol 21 y alumno de la Academia Diplomática Andrés Bello de Chile. También, además, es profesor del Máster de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute. A nivel académico, es politólogo, cientista político por la Universidad Diego Portales y diploma de honores en Historia de las Ideas Políticas por esta misma universidad. Además, en 2019 realizó un semestre de intercambio de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid. Pablo, bienvenido. Es un placer estar hablando hoy contigo. No, muchas gracias, Marc, por esa excelente presentación. El placer es mío y aquí dispuesto para que conversemos sobre este apasionante continente que es América Latina. Informaros, como he dicho antes, que Pablo participará como profesor en el próximo Máster de Analista Internacional y Geopolítico, 100% online, de 9 meses de duración y que ya tiene inscripciones abiertas. El objetivo de este máster online, con doble titulación universitaria, es preparar analistas internacionales que cubran la creciente demanda por parte de tanto empresas como instituciones públicas. Como no podía ser de otra manera, al igual que Pablo, todos los profesores del máster son profesionales en activo en la materia, es decir, analistas internacionales, geopolíticos, analistas de seguridad internacional, diplomáticos, procedentes tanto de Unión Europea, OTAN, ministerios, Fuerzas Armadas, empresas multinacionales y también medios de comunicación de múltiples países, ¿no? Para más información, puedes visitar nuestra web de lisainstitute.com. Em, Vamos a empezar con una pregunta, Pablo. Como experto en la temática internacional, ¿por qué crees que es importante realizar este máster? Bueno, yo diría que hay tres razones por las que yo considero que este máster es importante. Y voy a ir quizás desde la más mundana, la más precisa a razones un poco más profundas. La primera es porque, bueno, siempre estudiar un máster en ciencias sociales, en cualquier otra ciencia, te abre oportunidades tanto laborales, profesionales, académicas, que no las tendrías si es que no estudias este máster. En mi propia experiencia profesional, vincularse a instituciones académicas te abre puertas, por ejemplo, a vincularte con otros investigadores, si te interesa la investigación, te da herramientas para el desarrollo laboral, siempre es una muy buena herramienta para insertarse en el mundo profesional y cuenta además este máster con estas facilidades de que es online, de que se puede hacer de manera remota, etcétera. Hay una segunda que tiene que ver ya con el tema que nos convoca, que son las relaciones internacionales, la geopolítica, la investigación en ese sentido, y es que en mi propia experiencia también como cientista político, vivimos un momento a nivel global en que hay mucha incertidumbre sobre los temas políticos, sobre los temas internacionales. Entonces, contar con una formación sobre estos temas también es muy demandado por los investigadores y por muchos lugares de trabajo porque se necesitan profesionales precisamente que puedan dar respuestas ante distintos escenarios de incertidumbre a nivel global como también nacional. Entonces me parece que hay una oportunidad ahí a propósito de lo convulsionado que está el mundo para aportar desde un máster
como este y tener esta formación y poder entregar esto que es requerido. Y a propósito de lo mismo, y un último punto que yo haría es que además hoy día vivimos en un momento de mucha información. Hay mucha información en los medios de comunicación, se comenta en las redes sociales lo que pasa en el mundo y esta sobreinformación muchas veces se transforma en noticias de dudosa procedencia, que no sabemos si son fake, si son reales. Y el hecho de estudiar en un máster que tiene un programa, que tiene sílabus, que tiene cursos especializados, te da herramientas de sistematicidad para poder surfear también en esta gran cantidad de información. Pasamos de un momento en que la diplomacia, las relaciones internacionales generalmente eran discusiones que se daban en las élites, que eran muchas veces muy secretas y no eran temas de dominio público, a hoy día un momento en el que hay demasiada información sobre el tema. Y contar con esta sistematización, estudiar este máster, les va a permitir a los estudiantes saber surfear en ese mar de información, poder distinguir la información que es confiable, la que no, también para responder a este contexto de incertidumbre del que hablaba y ser un aporte en los lugares de trabajo que se les pueden abrir a propósito de estudiarlo también. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por la respuesta. Recordar que mientras le formulamos a Pablo las preguntas durante la masterclass, todos los oyentes podéis ir escribiendo preguntas, ¿no?, por el chat y si hay tiempo, pues se las leeremos al final a Pablo. Eh, Vamos a empezar por una pregunta genérica, pero que es la principal pregunta, ¿no?, que nos lleva aquí a esta masterclass. Y es, Pablo, ¿por qué es importante que la gente conozca la incidencia geopolítica de América Latina? Hoy día vivimos en un mundo que está altamente globalizado. Pasamos de un escenario internacional desde finales de los 80, principios de los 90, en el cual había una confrontación bipolar y un concepto que igual yo voy a ocupar bastante durante la charla, donde era muy importante lo que pasaba en el bloque occidental, Estados Unidos, comandado por los Estados Unidos, y también en el bloque socialista, comandado por la Unión Soviética. Cuando eso se termina a principios de los 90 y entramos en este mundo globalizado, aparece una agenda de investigación que tiene que ver con las potencias emergentes, los países en desarrollo, que siempre estuvo, pero que desde ese momento, a propósito de la apertura de los mercados, aparecen estas regiones. Se empieza a estudiar, por ejemplo, el proceso de industrialización en Asia, la descolonización en África, y aparece América Latina ya casi con 200 años de vida independiente también en el escenario internacional, que con muchas cosas que decir, con muchos procesos políticos que estudiar, con dinámicas propias de las relaciones internacionales en el continente. Entonces hoy día, como hablábamos, esto de tener una comprensión de los fenómenos globales, es una región que no puede estar ausente de ningún análisis sobre el estado del sistema internacional, sobre el estado de los países en desarrollo. Entonces, por eso es importante aproximarnos a lo que está ocurriendo en América Latina. Y hablando de implicaciones geopolíticas, muchas veces se piensa que América Latina no ha estado dentro de algunas implicaciones de este tipo, pero más bien al contrario, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel histórico de América Latina en las grandes tensiones geopolíticas mundiales que hemos vivido hasta el momento? Esa respuesta tiene o sea, esa pregunta tiene una respuesta corta y es a propósito de la posición que ha ocupado América Latina en estas tensiones geopolíticas a lo largo de la historia. Y la respuesta corta es que América Latina ha asumido una posición de dependencia en todas estas confrontaciones geopolíticas. América Latina aparece recién en el concierto internacional en el momento de su descubrimiento por muchas colonias europeas, a pesar de que ya había una civilización de los pueblos originarios en ella, y desde ese momento asume una posición de dependencia tanto a nivel económico, principalmente América Latina se transforma en un espacio para explotar económicamente en servicio, en un primer lugar, de las colonias, o sea, de las coronas que lo colonizaron, pero también político. Las colonias latinoamericanas al momento de la conquista dependían y tenían instituciones políticas provenientes desde este centro, desde el centro del sistema internacional, pero también cultural. Finalmente, las instituciones políticas que se van desarrollando en América Latina provienen de este centro global. Pero a nivel geopolítico me gustaría también destacar que
América Latina tiene una posición de dependencia, pero también ha sido territorio periférico de las disputas entre las grandes potencias a lo largo de la historia de las potencias y la historia de la geopolítica. Si bien América Latina no ha sido gran protagonista de una gran tensión hegemónica, sí ha sido escenario de cuando las grandes potencias se enfrentan entre sí o tienen disputas entre sí, ha sido territorio periférico de estas disputas. Y hay muchos ejemplos para eso. La colonización en América Latina también fue una disputa entre, entre las coronas que lo estaban colonizando. Fue una disputa geopolítica entre el Reino de España, el de Portugal, pero también Francia, el Reino Unido, Holanda en ese momento, los actuales Países Bajos. La guerra de independencia en América Latina también fue un conflicto, y hablaremos de eso en detalle un poco más adelante, que en un momento de transición hegemónica, no sé, desde España a Francia y después desde Francia a Reino Unido, las potencias incidieron a su voluntad en el proceso de independencia. ¿Para qué vamos a hablar de la Guerra Fría? La Guerra Fría en América Latina también fue territorio periférico de la disputa. También hablaremos de lo que significó la crisis de los misiles y otros eventos que influyeron en la confrontación entre estos dos bloques durante la Guerra Fría en este territorio periférico que es América Latina. Y lo mismo podríamos decir que ocurre hoy entre las tensiones entre China y Estados Unidos. Entonces, en resumen, América Latina ocupa una posición dependiente en la confrontación o en la disputa, la rivalidad de las grandes potencias a nivel mundial, pero también ha sido territorio periférico de esas mismas disputas. Durante, bueno, el máster, como ya sabes, Pablo, está muy centrado en que los alumnos obtengan ciertas habilidades, ¿no? De análisis, metodología, técnicas, pero sobre todo la primera asignatura está más pensada a nivel teórico, ¿no? Para que el alumno pues ya conozca, tenga el nivel que tenga, conozca por ciertas definiciones o conceptos importantes y sobre todo también momentos históricos, ¿no? Porque siempre hay que tener conocimiento de lo que ha ocurrido para saber, eh, entre otras cosas, hacer prospectiva del futuro. Uno de estos momentos que se estudia al máster es, como has dicho tú, la crisis de los misiles, bueno, se pensó durante unas horas que iba a haber una guerra nuclear, por tanto la incidencia de este hito fue alta. ¿Qué implicaciones globales tuvo la crisis de los misiles en América Latina y en las relaciones internacionales? La crisis de los misiles fue un momento excepcional de la historia de la Guerra Fría y me parece importante lo que tú dices, porque al final hay un dicho por ahí que dice que no hay habilidad más importante para un analista de las relaciones internacionales, para un diplomático, para un estudioso de la geopolítica, que la propia historia, para poner en contexto los eventos y también poder proyectarlos al futuro. Y la crisis de los misiles es un buen ejemplo porque tiene un contexto histórico que la explica y también tuvo implicancias globales en el futuro. La crisis de los misiles ocurre en la Guerra Fría, como decíamos, en un momento en el cual los Estados Unidos comprendían a la América Latina como su zona de influencia primaria. ¿Ya? América Latina siempre había sido importante para la caracterización de la política exterior norteamericana, especialmente la zona de Centroamérica y del Caribe. ¿Ya? Era fundamental para la proyección del poder global que había adquirido Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Pero Estados Unidos, al transformarse en un actor global después del fin de la Segunda Guerra Mundial, tuvo preocupaciones inmediatas a las que atenerse. Estoy pensando principalmente en lo que fue el Plan Marshall, en la reconstrucción de Europa después de la guerra. Hubo elementos de seguridad como la guerra de Corea, como la guerra de Vietnam, que hicieron que Estados Unidos pusiera su atención, como ha pasado muchas veces en la historia también, en Europa occidental principalmente y la contención al comunismo soviético, por llamarlo de alguna forma, y en Asia. Y descuidó un poco América Latina. Y en ese momento América Latina inició un proceso también de ensayos de un proceso de industrialización, pero en general Estados Unidos estaba más o menos tranquilo con el estatus que tenía América Latina en el concierto internacional. Y esto cambia con la Revolución Cubana. La Revolución Cubana desde 1959, podríamos decir que los Estados Unidos lo leyeron como el influjo soviético en su zona prioritaria de influencia como era el Caribe y Centroamérica, porque Cuba está ahí y a muy cerca de su frontera. Y ya sea por las dinámicas propias de la dirigencia de la Revolución Cubana, como
también yo diría de un entendimiento a medias de lo que ocurría con el fenómeno de la revolución. La revolución cubana no partió como una revolución marxista-leninista, se fue haciendo en el camino. También a propósito de la disputa internacional, desde 1960 Cuba se declara socialista, ah, fortalece sus lazos con la Unión Soviética y en ese contexto Estados Unidos se tiene que volver a centrar en América Latina. Y lo hace de dos formas, de la forma dura y también de la forma más diplomática. Las formas duras se concentraron en Cuba. Inició el bloqueo económico contra la isla, se eliminó a Cuba de la OEA, y la forma más blanda fue un proyecto de desarrollo de infraestructuras por toda América Latina. En ese contexto es que la administración Kennedy descubre que los soviéticos estaban instalando bases que podían albergar misiles nucleares en la isla de Cuba, muy cerca de su frontera, y se desata este conflicto diplomático que yo creo que podemos estar de acuerdo que fue uno de los puntos más calientes de la Guerra Fría, donde de verdad existió, como decías tú, el riesgo de una confrontación nuclear y que la diplomacia supo resolver. Es decir, ese también es uno de los objetivos de la diplomacia, resolver los conflictos por la vía no bélica, por la vía pacífica. Entonces, este momento tan tenso tuvo implicancias, precisamente a lo que va abocado tu pregunta. Tuvo implicancias geopolíticas en dos sentidos. Yo diría, una es que precisamente luego de la crisis de los misiles, la Guerra Fría se distendió un momento, se generó un espacio de diálogo a propósito del acuerdo de no me pongas misiles en Cuba y yo te saco los misiles de Turquía. Hubo un proceso donde se distendió un poco la Guerra Fría y Estados Unidos y la Unión Soviética establecieron canales de contacto que llevaron más llevadera la tensión que se producía a propósito de la Guerra Fría. Pero también tuvo implicancias para el régimen cubano, porque implícito de ese acuerdo también estuvo dejemos sobrevivir el régimen cubano. Es decir, Estados Unidos luego de fracasar en la invasión a Bahía Cochinos en 1961 y a propósito del riesgo que presentó la crisis de los misiles, hubo un acuerdo más o menos implícito entre Estados Unidos y la Unión Soviética de que Cuba siguiera manteniéndose ahí como un régimen socialista en regla, como el único ahí en América Latina. Pero yo diría que tuvo esas implicancias geopolíticas. La primera, que abrió los canales para distender la Guerra Fría durante lo que quedó de la década de los 60. Ya se mantuvo el conflicto abierto principalmente en Asia, con la guerra de Vietnam, pero tiene implicancias que duran hasta el día de hoy. Es que Cuba sigue siendo el régimen socialista del Caribe latinoamericano que sobrevive al día de hoy, incluso sin la existencia ya de la Unión Soviética. Entonces, este es un buen ejemplo porque da luces sobre cómo un conflicto diplomático que se puede ver muy feo, que se puede ver que la guerra nuclear en este caso está a la vuelta de la esquina, también se puede solucionar con diplomacia activa y con negociación entre dos bloques que eran antagónicos en ese momento como era Estados Unidos y el bloque socialista. De hecho, se podría hacer solo una masterclass del tema de la guerra de los misiles Claro. sin ninguna duda, totalmente. Pues bueno, hemos pasado un poco a la importancia, ¿no?, de esta masterclass, importancia geopolítica de América Latina a nivel internacional, y un poco también de historia política. Vamos ahora a hablar un poco, adentrarnos en ciertas problemáticas de América Latina. Y en concreto vamos a hablar de las insurgencias guerrilleras que, bueno, ha marcado un poco todo el continente, ¿no? ¿Qué características, Pablo, definen las insurgencias guerrilleras en América Latina y cómo han afectado a esta geopolítica de la región? Em, Cuando se habla de para abordar esta pregunta, en primer lugar, generalmente cuando se habla de las insurgencias guerrilleras en América Latina, se piensa también de nuevo en este periodo de la Guerra Fría, en las insurgencias guerrilleras de corte castroguevarista, marxistas-leninistas, de izquierda, pero América Latina, y este es un concepto que me gusta rescatar a mí, tiene una historia de violencia política implícita en toda su historia. Y perdón que traiga algunas obsesiones personales a la conversación, pero por ejemplo el escritor Roberto Bolaño ha hablado de que en América Latina siempre se han luchado estas guerras floridas. Ocupa este concepto de las guerras floridas que se daban en el Imperio Azteca para describir la violencia política que ha acompañado a América Latina durante toda su historia. Y insurgencias guerrilleras antes de la Guerra Fría existieron.
Podemos hablar de la Revolución Mexicana, de la insurrección de Sandino en Nicaragua, antes del periodo de la Guerra Fría propiamente tal. Pero las insurgencias guerrilleras como las conocemos hoy día, incluso los resabios que siguen hoy día en América Latina, de nuevo tienen que ver con esta lógica bipolar de la Guerra Fría. Hubo una experiencia histórica para las izquierdas latinoamericanas que de nuevo tiene que ver con la guerra de Vietnam, tiene también que ver con la Revolución China, cuando muchos partidos de izquierda asumen la lucha guerrillera, la vía armada como una forma de acceder al poder. Entonces, vamos a ver que en general las guerrillas latinoamericanas tuvieron una estructura muy de partido político vinculado con la violencia, es decir, tenían una declaración de principios, la mayoría eran marxistas-leninistas, también con desviaciones dentro del espectro de la izquierda, habían algunas maoístas, habían algunas guevaristas, pero en un principio solo esto era teoría. Ya los que después se transformaron en grupos guerrilleros veían la experiencia china, la experiencia vietnamita como experiencias históricas. De nuevo, con el triunfo de la Revolución cubana esto cambia, ¿ya? Esto cambia porque hay una experiencia en el continente de una guerrilla que va del campo a la ciudad y que se toma el poder y inicia una revolución socialista. Las características que tuvieron estas insurgencias latinoamericanas en el contexto de la Guerra Fría, además de las características institucionales de que intentaban acceder al poder mediante la lucha guerrillera, con una ideología marxista-leninista principalmente, tienen una segunda característica y es que eran muy leales a Cuba. Cuba intentó exportar su revolución mediante el apoyo político, financiero, incluso muchas veces militar, a muchas insurgencias en el continente. Y el ejemplo más vivo de esto es Ernesto Guevara. Ernesto Guevara murió intentando exportar esta revolución a Bolivia. ¿Ya? Y el concepto del foquismo guevarista tenía la idea de comenzar en Bolivia para extender esto a todo el Cono Sur, a toda América del Sur y América Latina. Esto fracasa con la muerte de Ernesto Guevara. De hecho, Cuba, después de la muerte de Guevara, pone sus enfoques en la exportación de su revolución ya no en América Latina, sino que se concentra en África, en los conflictos que estaban viviendo en Angola, en Mozambique, en el Congo. Pero las guerrillas latinoamericanas de la época de la Guerra Fría tuvieron un efecto muy importante geopolíticamente en el continente, principalmente por la respuesta que tuvieron desde los sistemas políticos internos de los países. Después de este periodo de insurgencia guerrillera, podríamos decir guevarista, lo que vino fue la reacción de los sectores de derecha, de los sectores más conservadores, y vivimos durante finales de los 60 hasta los años 80 dictaduras de derecha, ya dictaduras que respondían a algo que se llamó la doctrina de seguridad nacional para contener precisamente a estas insurgencias guerrilleras. Eh, que contaron a veces con el apoyo implícito o explícito de los Estados Unidos. Entonces, de nuevo, se tuvo. Si después de la crisis de los misiles hubo un momento de distensión en la Guerra Fría que se estaba peleando periféricamente en el continente, la intensa actividad insurgente guerrillera volvió a calentar esa Guerra Fría, podríamos decir, en el continente ya a finales de los 60, principios de los 70, y vinieron dictaduras en Brasil, en Bolivia, en Chile, en Uruguay, en Argentina, ¿cierto? Y también nuevos grupos guerrilleros que también tuvieron sus victorias, como ocurrió con la Revolución Sandinista en 1979. Entonces, cumplieron un rol muy importante estas insurgencias marcadas por la Guerra Fría, fueron un capítulo más de estas guerras floridas de las que hablaba Roberto Bolaño en el continente, pero no inician ahí, me importaba hacer ese punto. Violencia intestina ha existido en América Latina desde el momento de la independencia y hubo insurgencias antes de la Guerra Fría, como decía, el proceso como la Revolución Mexicana y otros. De hecho, uno de los presidentes más famosos de América Latina, Mujica, fue en su momento, si no me equivoco, Tupamaro, guerrillero, ¿verdad? sí. Tupamaro, exacto, Tupamaro. Y el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, también era ex militante del M-19 colombiano. Claro, suele pasar al final cuando hay una gran polarización, ¿no? Porque nacen algunas guerrillas, sobre todo también de esas dictaduras de derechas. Necesariamente estas guerrillas, cuando se normalizan un poco, pues entran en la vida política, ¿no? Que también es una de las formas, es una victoria de la democracia, ¿no? Que al final, pues
se termina con esas dictaduras, esas guerrillas desaparecen y se normalizan a nivel político. Sí. Em, Y, dime, dime. no, y también es una forma de supervivencia, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín y se acaba el sueño socialista, muchos de estos partidos quedaron ahí con la necesidad de institucionalizarse porque fue la alternativa que les quedó. Y estoy de acuerdo contigo, es una victoria también del sistema democrático. Eh, Dejar de pensar en términos de antagonismo así tan duro e incluir a los otros como adversarios políticos es importante. Claro, ha pasado también con el Sinn Féin en Irlanda, ¿no? Que al final Claro. tenía su rama más militar, luego se pasaron más a rama política, y creo también que al final la ciudadanía cuenta con un gran apoyo ciudadano, ¿no? Al contrario que si siguieran con esa deriva guerrillera, ¿no? Que quizás no tenían tanto apoyo, al menos en la actualidad. Perfecto, pues vamos a pasar ahora a otro tema también que es importante para América Latina, que es el crimen organizado em, y su impacto actual, ¿no? ¿Cuál es el impacto actual del crimen organizado transnacional, porque traspasa estas fronteras de América Latina muchas veces, en la geopolítica de este continente, de América Latina, y su relación con otras regiones del mundo? Siguiendo con esta lógica de la violencia intestina, de las guerras floridas, y a propósito de la pregunta anterior, cuando se acaba la violencia política producto de la insurgencia guerrillera en América Latina, florece de manera ya mucho más visible la violencia provocada por el crimen organizado transnacional. Todos los fenómenos de crimen organizado transnacional se vieron recrudecidos también a propósito del fin de la Guerra Fría y el inicio de la globalización, porque a propósito de la interconexión del comercio, de la economía, las fronteras nacionales se hicieron un poco más difusas, precisamente para el comercio internacional, ¿no? Y muchas bandas del crimen organizado transnacional aprovecharon esto para hacer sus negocios. Me parece importante también ahí aclarar conceptualmente que muchas veces se hace esta asociación entre crimen organizado transnacional y narcotráfico, cuando el narcotráfico es solamente una forma del crimen organizado transnacional. Crimen organizado transnacional también es la trata de personas, la venta ilegal de armas, la venta ilegal de órganos, etcétera. Ya, pero el narcotráfico ha tenido una especial publicidad en América Latina por sus consecuencias que son bastante nefastas. Publicidad que incluso ha llegado a famosas series de televisión de grandes plataformas de streaming, ¿no? Que han ahí hollywoodizado, podríamos decir, este fenómeno, eh, y que ha tenido una importancia relevante en América Latina por también las consecuencias políticas y geopolíticas. Para entender, diría yo, esta relación del crimen organizado, especialmente del tráfico de drogas con la geopolítica de América Latina, yo creo que lo primero es entender que, más allá de que sea legal o ilegal, acá hay un mercado. Y un mercado siempre se compone de oferta, pero también de demanda. Y la historia del crimen organizado en América Latina, y como decía, especialmente el narcotráfico, que es el tema que yo conozco más, ha tenido siempre estas dos caras. Y yo creo que para entenderlo globalmente hay que analizar tanto la cara de la demanda y la cara de la oferta. La demanda inicialmente, una demanda voraz por drogas desde América Latina de los Estados Unidos. Y ahí esto plantea también en los propios Estados Unidos, en quizás la potencia más relevante en la historia de las relaciones internacionales en América Latina, también un problema. Desde que Nixon habló de la guerra contra las drogas, hasta que esta se aplicó duramente durante los 80, durante el gobierno de Ronald Reagan, Estados Unidos tuvo este problema con la demanda desde los Estados Unidos. Y cada demanda genera su oferta, y la oferta inicialmente vino de países que tenían condiciones incluso hasta climáticas, geográficas para la producción de ciertas drogas que eran demandadas desde los Estados Unidos. Estoy pensando en México, que son los dos casos emblemáticos del accionar de bandas de crimen organizado en América Latina, México y Colombia, a propósito del narcotráfico, de marihuana y también de cocaína. Entonces, en los años 80, cuando se aplica esta guerra contra las drogas, aparecen los primeros sujetos emblemáticos a finales de los años 80, como el cartel de Cali, el cartel de Medellín, Pablo Escobar en Colombia, el cartel de Sinaloa en México, con la figura de Guzmán. eh, y también desde el lado de la demanda se abren discusiones sobre qué hacemos con esta demanda.
estaba esta idea de la lucha contra las drogas, una guerra contra las drogas muy dura por parte, por ejemplo, del Partido Republicano en Estados Unidos, pero que no da muchos resultados porque se recrudece la violencia tanto en Estados Unidos como en América Latina. Ojo, un dato, el 20% de la población carcelaria en Estados Unidos está en la cárcel por algún hecho vinculado al tráfico de drogas, es importante. Eh, pero a medida que va avanzando como esta historia del crimen organizado y del narcotráfico en América Latina, hemos visto transformaciones tanto a nivel de la oferta como a nivel de la demanda. Y eso me interesa que quede claro para entender el fenómeno hoy día. La demanda se ha diversificado, ya no es solamente la demanda desde los Estados Unidos. Desde principios de los 90 que el mercado se abrió hacia Europa Occidental, hacia Asia, hacia el área del espectro postsoviético, aumentó la demanda por drogas provenientes desde América Latina. También hubo efectos, veía alguien en los comentarios ahí que decía, sí, también la droga, por ejemplo, la heroína proviene de Afganistán y de otros sectores del Medio Oriente, pero el Medio Oriente, como cualquier mercado, esto tiene sus dinámicas, se cortan cadenas de suministro, Afganistán fue invadido por Estados Unidos, entonces también ahí va variando la oferta y América Latina también comenzó a ofertar droga para otros destinos. Y también cambió la composición de la oferta, porque ya no es solamente ni México ni Colombia, ni solamente marihuana y cocaína. A propósito del desarrollo tecnológico, apareció este fenómeno de las drogas sintéticas. La aparición de oferta de drogas sintéticas hace que ya no sea solamente necesario tener un buen espacio para cultivar la hoja de coca o la marihuana. Tú puedes poner muy a lo Breaking Bad un laboratorio en cualquier parte. Y eso cambia la dinámica de cómo se ofertan las drogas sintéticas. También ha cambiado los medios de distribución. Eh, Hoy día se trafican drogas por Internet, por redes sociales, lo que vuelve cautivo también a nuevos consumidores, generalmente los más jóvenes que están en redes sociales. Entonces, te diría que todos los cambios geopolíticos a nivel tecnológico, a nivel de flujos de cadenas comerciales, influyen en este problema del tráfico de drogas producto del crimen organizado. Por ejemplo, hoy día los mayores decomisos de cocaína no se dan en la frontera entre México y Estados Unidos, se dan en Europa. El puerto de Amberes se ha vuelto una zona roja respecto del tráfico de drogas sintéticas también. Entonces, y está la crisis del fentanilo que también es una droga sintética al final del día en Estados Unidos. Entonces, me parece que todas esas dinámicas hay que mirarlas para comprender cómo va evolucionando el problema del crimen organizado. Es decir, esto es un mercado, sí, es un mercado ilegal, pero los que creemos en las leyes del mercado entendemos que existen ofertas y demandas de los productos y que esa oferta y esa demanda va variando también a respecto de los tiempos. Y eso miraría yo. O sea, hoy día la demanda es más global y hay formas innovadoras de diversificar la oferta también, a propósito de las drogas sintéticas, del uso de las redes sociales, etcétera. Y además has hablado de personajes emblemáticos que este tema hasta se ha romantizado un poco porque han hecho estas series de esto, ¿no? Como la serie de Pablo Escobar, por ejemplo, donde se termina romantizando un poco todo esto, eh, gente incluso empatizando un poco con Pablo Escobar, y después, pues, bueno, series más famosas, ¿no? Como Breaking Bad, que se centra mucho en el tema de la droga entre México y Estados Unidos. Y la Em, droga sintética, que es como este nuevo gran y la fenómeno. sintética, claro, sí, sí, totalmente. Vamos a meter una pregunta interesante del público que nos preguntan cómo se explica la inserción de América Latina en el sistema internacional a través de su historia y relaciones con las grandes potencias. Y después aprovechamos esta pregunta para después ya seguir hablando un poco de esta relación de América Latina con las grandes potencias. Al principio dije que América Latina estaba insertado en el sistema internacional de una manera dependiente, ¿no? Y yo creo que esa dependencia es, es fundamental. Pero hay dependencias más importantes que otras también para entender la inserción de América Latina en el sistema internacional y su relación con las grandes potencias. Y yo diría que la dependencia económica es la más importante para comprender la posición de América Latina y su relación con las grandes potencias.
Cuando América Latina era una colonia europea, dependía económicamente de quien lo había colonizado. No toda la actividad económica estaba pensada, estaba estructurada para responder a las necesidades de ese centro colonizador, por llamarlo de alguna forma. Cuando América Latina se volvió independiente, cambió su estructura política. Entonces podríamos decir que esa dependencia política igual se transformó un poco cuando América Latina pasó de ser colonia a ser repúblicas independientes, pero la estructura económica no cambió tanto. Y se instala un concepto que va a ser muy importante para entender la historia de América Latina, que es el modelo primario exportador. El modelo primario exportador es básicamente, está muy bien dotado de materias primas. América Latina es un continente que está muy bien dotado de materias primas, minerales, agrícolas, pero tienes poca capacidad y poco capital para añadir valor agregado a esas materias primas. Entonces lo que hace es venderlas a alguien que te las puede comprar, generalmente en el centro industrializado, etc. El modelo primario exportador fue muy importante para la inserción de América Latina en el comercio internacional. Primero en su relación con Gran Bretaña, con el Reino Unido, cuando eran la principal potencia hegemónica, después con los Estados Unidos y hoy día con China. Primariamente a China lo que le interesa de América Latina, y quizás hablaremos de la influencia china en América Latina, pero lo primario, lo que más le importa a China, lo que más le importa a Estados Unidos, lo que más le importó a los ingleses en su momento, lo que le importaba a los colonizadores europeos en América Latina era extraer sus materias primas para comprárselas. ¿Qué es lo que genera esto? Problemas con la diversificación de la economía, problemas con la diversificación de la canasta exportadora de los países de América Latina, pero también problemas con los procesos de industrialización, desarrollo económico, etcétera. Generalmente la relación de América Latina con las grandes potencias del mundo ha sido cómo yo vendo de mejor manera mis materias primas hacia esas potencias, cómo me inserto en la relación de esas potencias en términos económicos. Eh, y esa ha sido una historia que a veces ha sido beneficiosa para los países latinoamericanos. O sea, por ejemplo, hoy día el presidente de Argentina, el actual presidente de Argentina, Javier Milei, habla de la época en que Argentina era una potencia global y económica. Y es cuando Argentina, en la segunda mitad del siglo XIX, aplicó esta doctrina de un modelo primario exportador que era muy exitoso para el país, pero que se estancó en algún momento y empezó la crisis económica a propósito también de la ausencia de industrialización, de la ausencia de la generación de un capitales propios, de un mercado interno vigoroso, pero también a principios de los 90, cuando los países de América Latina asumieron muchos postulados liberalizadores, también hubo un momento de crecimiento económico que se estancó hacia el final de la década. Cuando China entró con fuerza al mercado de las materias primas, hubo un auge de nuevo en América Latina económico que también se terminó. Entonces yo diría que la principal política de inserción que ha tenido América Latina en el concierto de las grandes potencias ha sido a propósito del comercio internacional, pero de esta posición de desventaja en el comercio internacional, esta posición de dependencia también económica de los bienes manufacturados, de la inversión de capital que viene desde las potencias, que viene desde los países del centro, recibiendo esto, comprándolo con unos términos de intercambio que son desfavorables para América Latina, pero vendiendo estas materias primas con muy poco o casi nada valor agregado, y sufriendo con los vaivenes del comercio internacional, etcétera. Pero yo diría que la dependencia económica, que la posición dependiente de América Latina en el comercio internacional es lo que explica de mejor forma su vinculación con las grandes potencias del sistema internacional. De hecho, voy a preguntarte ahora sobre la relación de América Latina con una gran potencia, como es Estados Unidos, que esta pregunta podrías estar aquí una hora hablando sobre ella, y voy a meterte también a aprovechar una de las preguntas que han hecho, que es muy interesante, y es, ¿cuál ha sido la dependencia política de América Latina respecto a los Estados Unidos a lo largo de su historia? Em, ¿Y cómo ha evolucionado en las últimas décadas? Porque, claro, y aquí meto la otra pregunta, no es lo mismo un Estados Unidos de Obama que un Estados Unidos de Trump,
que de Biden, ¿no? Entonces, ¿cómo ha evolucionado estas últimas décadas y sobre todo, cómo crees que puede afectar en noviembre de este año un cambio en la administración de Estados Unidos? A nivel general, América Latina siempre ha tenido esta relación con Estados Unidos, es una relación a veces de amor y a veces de odio. Esa es la realidad de las cosas. ¿Ya? Después de al momento de la independencia de América, de los países de América Latina, hubo cierto amor por sus instituciones políticas. En general, en América Latina, el sistema político que nosotros vamos a encontrar en la mayoría de los países es un presidencial, una república presidencial Ujú. con división de poderes, con un Congreso bicameral. Y esto, los campeones en esto es el sistema político de los Estados Unidos. Y Sí, muchas veces con países muy grandes como Argentina, como Brasil, que son además países federales, igual que los Estados Unidos. Pero económicamente Estados Unidos al principio no tuvo mucho que ver con, esta inserción de los latinoamericanos al comercio internacional, porque estaba primero con los británicos. De todas formas, en la formulación de la política exterior estadounidense ya habían indicios de que América Latina era su zona predilecta de influencia. Como decía, principalmente Centroamérica, México y el Caribe. Eh, y está, por ejemplo, la formulación de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es un concepto que ha sido generalmente como satanizado, entre comillas, por la izquierda latinoamericana, pero la doctrina Monroe tiene su explicación. La doctrina Monroe, formulada por ahí por 1823, fue la respuesta de Estados Unidos a los acuerdos del Congreso de Viena. ¿Ya? En el Congreso de Viena, donde las monarquías europeas se dividieron sus espacios de influencia, Estados Unidos responde con la doctrina Monroe diciéndoles, en América no se meta. América completa ya ha tenido procesos de independencia y somos un continente soberano. Pero tenía una segunda parte donde decía, y si hay problemas, intervenimos nosotros, los norteamericanos. Es una respuesta a un sistema de equilibrios de poder jovesiano, si se quiere, en que estaba configurado el sistema internacional del momento. Estados Unidos tiene que superar algunos escollos, la guerra civil principalmente, que le impidieron transformarse en un actor global desde el momento mismo de su independencia, terminar su proceso de ampliación territorial hacia el oeste y hacia el sur. Los mexicanos saben de eso también. Pero ya en la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos jugará un rol fundamental en las relaciones internacionales y en la geopolítica de América Latina, sobre todo desde el establecimiento en términos diplomáticos de la primera conferencia panamericana en 1889. Estados Unidos promueve la primera conferencia diplomática de las relaciones internacionales en toda América y también a principios del siglo XX económicamente con el establecimiento del Canal de Panamá. Y aquí se va a abrir una discusión en la política exterior y en las relaciones internacionales de América Latina muy interesante a propósito del concepto del panamericanismo. El panamericanismo, heredero de esta primera conferencia panamericana, que después se va a expresar en el TIAR, en el Tratado de Asistencia Mutua, que va a establecer Estados Unidos en 1947 y el establecimiento de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, dice, las relaciones hemisféricas en América nos incluyen a todos, ¿ya? A todos los países latinoamericanos, a Estados Unidos y a Canadá también. Y surgieron voces críticas, sobre todo en época de la Guerra Fría y también desde los 90 en adelante, que dijeron, oye, pero si hacemos un sistema panamericano, tú tienes mucho poder, tú eres de Estados Unidos. ¿Por qué no nos dejas a nosotros tener nuestras propias instituciones sin tu tutela? Y esas ideas explican el surgimiento de proyectos de integración regional como, como eh, Mercosur, como la CELAC, eh, etcétera, que siempre han tenido esa discusión y son discusiones que se dan hasta el día de hoy en esas cumbres. Bueno, pero ¿incluimos o no a Estados Unidos y a Canadá por defecto? Como Canadá está un poco más al norte, también se da mucho esa discusión. O las organizaciones de la integración latinoamericana tienen que ser latinoamericanas propiamente tal, como CELAC, el espacio más amplio que se ha abierto en términos de la integración latinoamericana, con sus virtudes y sus defectos, pero es la que incluye el mayor número de países. Estados Unidos
quizás hasta la cuarta cumbre de las Américas en Mar del Plata, que es donde George Bush tuvo muchos problemas para coordinar a una América Latina a una América Latina en ese momento que estaba viviendo su proceso de lo que se llamó la marea rosa, los gobiernos progresistas de la región. Y los gobiernos decían, pero sin Estados Unidos, pero sin Canadá, hagamos una organización interna. Después aparece la Alianza del Pacífico con una visión un poco más liberal que dice, pero incluyámoslo, o sea, ¿qué es lo que importa? Somos todos americanos. Es una discusión. ¿Qué hacer con Estados Unidos? Sobre todo en un momento que ya Estados Unidos no es la gran potencia del mundo, sino que tiene desafiantes más marcados. ¿Qué hacemos con Estados Unidos? Los incluimos en nuestras organizaciones, pero si los incluimos, asumimos que tiene un gran poder, que nos puede marcar la agenda en ese sentido. Eh, pero también tiene un montón de recursos económicos que nos podrían ayudar. O no los incluimos y llevamos un camino más autónomo. Y eso, y vinculando con la pregunta sobre las elecciones en Estados Unidos, se vincula con un Estados Unidos que vive a lo menos una crisis de polarización interna. ¿Ya? Y esa crisis de polarización interna muchas veces le impide ser un gran actor en los escenarios regionales. El presidente Obama, por ejemplo, tenía una idea de una nueva posición de Estados Unidos en el mundo que incluía a América Latina. Intentaba superar estos escollos que tuvo el presidente Bush en su administración, en un momento en que había terminado el giro progresista en América Latina y volvían muchos gobiernos de derecha que podían ser más afines a un mejor entendimiento con Estados Unidos. Pero no lo logró. No lo logró, fue el momento en que de máximo esplendor del Brasil de Lula da Silva, por ejemplo, los últimos años de Hugo Chávez en Venezuela, de los Kirchner en Argentina, que no tenían muchos intereses en vincularse ni siquiera con el presidente Obama, que era, podemos decir, el más progresista. Y luego vino Donald Trump, que responde a un proceso en que los Estados Unidos, yo diría, se miran más hacia adentro. Detrás del eslogan de MAGA, de Make America Great Again, detrás de lo fuerte que es eslogan, un eslogan electoral, un eslogan que apunta a una identidad política muy marcada, hay algo más racional detrás de ese eslogan, y es Estados Unidos ha perdido su estatus, ha tenido problemas económicos, tuvieron la crisis subprime. Mirémonos hacia adentro primero, solucionemos lo que hay adentro. Y esto no es algo solamente de Donald Trump, es algo que en la práctica, en los hechos, también ha seguido la senda del gobierno de Joe Biden. Entonces yo diría que lo más probable es que nos enfrentemos nuevamente a un Trump-Biden este año, todo indica eso. Ujú. Eh, las primarias republicanas están jugadas, las demócratas también, y si la salud o la edad no le juegan una mala pasada a Joe Biden, él va a ser el candidato. Yo diría que la influencia que va a tener las elecciones en Estados Unidos, más que influencias geopolíticas, porque creo que Estados Unidos va a seguir mirando mucho hacia adentro, va a tener influencias locales en los países en América Latina y principalmente en los conservadores. Una victoria de Trump, por ejemplo, le puede dar un muy buen aire a los seguidores de Trump, ¿ya? A los Javier Milei, a los Nayib Bukele que existen en otros países más allá de Argentina o El Salvador. Les va a dar un input, les va a dar una fuerza que no van a tener si es que Trump pierde. Yo diría que esta elección en Estados Unidos se trata sobre Trump. Si Trump gana, eso tiene un montón de implicancias a nivel geopolítico, la guerra en Ujú. Ucrania, la relación con Corea del Norte, la relación con China. Y si Trump pierde y se mantiene Joe Biden en el poder, eso también tiene esas implicancias. Y en América Latina es lo mismo. Si Trump gana, quienes han abandonado un poco el discurso de la derecha liberal y se han pasado a la derecha alternativa, por ponerle un nombre soft, van a tener un aire. Y si Trump pierde, esos candidatos no van a tener ese aire. Yo creo que eso es lo importante de las elecciones de este año en Estados Unidos. De hecho, justo acaba mi compañero de compartir un podcast que hemos publicado hoy en el Lisa Institute sobre las elecciones en Estados Unidos. Y uno de los temas que hablamos en el podcast es que por la incidencia interna de Estados Unidos y esas problemáticas internas, pues pierde fuelle en el exterior. O sea, eso es inevitable, ¿no? Al final, todo lo que no te deje centrarse en el interior te hace perder fuerza en el exterior. Entonces, Y claro, ojo,
quisiera hacer un comentario al respecto, porque si bien eso es la realidad de los Estados Unidos, es la realidad de todas las grandes potencias hoy día en el mundo. O sea, China trata de ser una gran potencia, pero tiene sus problemas en el Mar del Este, en el Mar del Sur, internos con, no sé, los uigures, Taiwán, Hong Kong, problemas que te impiden desplegarte en el escenario internacional como tú quieras. Lo mismo pasa con la Unión Europea. Yo considero a la Unión Europea, porque considero que no vivimos en un mundo bipolar, entonces considero que la Unión Europea también es una potencia global, Ujú. pero tiene sus problemas, ya sea con los agricultores, hasta con estados que son más hostiles a la Unión, como Polonia, como Hungría. Sí, Rusia, que también es una potencia, bueno, la guerra en Ucrania, problemas demográficos, problemas con la oposición. Entonces, hoy día vivimos un escenario en que todas las grandes potencias que intentan desplegarse en el escenario internacional tienen sus propios problemas aledaños que a veces les impiden desplegarse como ellos quisieran en el escenario internacional. totalmente. Sí, sí. Y además súmale que dentro de la política estadounidense, ambos partidos, demócrata y republicano, siempre habían tenido, habían estado de acuerdo en qué política exterior llevar, ¿no? Pero es que además desde la llegada de Donald Trump, esto ha cambiado. Donald Trump ya no se sabe qué Claro. política exterior va a tomar, muy volátil, O sea, impredecible. claro, el presidente de Estados Unidos, uno puede decir que Vladimir Putin es un gran estadista y otro puede insultarlo. O sea, a ese nivel de ya poco consenso también en la política exterior de los Estados Unidos estamos viendo. Ujú, totalmente. Pues bueno, siguiendo la temática, hemos visto cómo Estados Unidos ha ido perdiendo influencia en América Latina en favor de otra potencia. Siempre hay alguna potencia metida en esto, que es China, ¿no? Sí. Em, como vamos terminando ya, intenta ser lo más breve posible, Pablo, así aprovechamos las máximas preguntas. ¿Qué factores explican la transformación de China en el principal socio comercial de América Latina, sobre todo en las dos últimas décadas? Rápidamente, hablamos del menor, de la menor presencia, por decirlo también de forma soft, que tiene Estados Unidos en el escenario internacional, también en América Latina. Como bien tú decías, eso abre espacio para otras potencias y eso se combina con, yo siempre marco el ingreso de China a la OMC como el momento en que ya las reformas de Deng Xiaoping surtieron el máximo efecto posible y China se transformó en una potencia a nivel global y que comienza su proceso de industrialización, de desarrollo, demanda por materias primas de todo el sur global, de sus vecinos en Asia, de África y también de América Latina. América Latina ve un comprador y se empieza a involucrar con ellos. Es el principal factor de América Latina y su vinculación con China. Y los principales efectos también son económicos, ya para América Latina, porque China tiene una característica que no tienen los Estados Unidos. Los Estados Unidos te dicen, me voy a relacionar contigo, pero tienes que ser una democracia, tienes que respetar los derechos humanos, el Estado de Derecho, etcétera. A China eso no le importa. Ujú, ¿Ya? sí. Entonces también es un socio que muchas veces se ve con esa cara de, bueno, solo le importa hacer negocios, no le importa si tu presidente es de izquierda, de derecha, incluso si le cae bien o no el régimen. Vimos al mismo Javier Milei, o sea, Javier Milei en campaña habló pestes de China, que iba a cortar los lazos con ese gobierno socialista, y una vez que es presidente, bueno, la dura realidad, hay que exportar, hay un buen comprador, que no le importa incluso que tú hagas esas declaraciones, ahí está China. Pero yo diría que esa es la principal característica para entender el atractivo que podría tener China a países de todo el sur global, pero específicamente a América Latina. Que China siempre te va a generar, hasta el momento, transformaciones a nivel económico, invierte en infraestructura, generalmente lo que han hecho las potencias en América Latina, genera efectos también, porque desde que China entró en su proceso de desaceleración económica, los países de América Latina también vivieron un bajón, del que todavía no se recuperan. Pero no le importa si Daniel Ortega es un tirano o no, no le importa si en Cuba hay una dictadura o no, no le importa que Javier Milei los insulte o no, invierte. Esa Ujú, es la gran diferencia con la experiencia inmediata de Estados Unidos que te exigía la mayoría de las veces ser un país democrático, que respete los derechos humanos, el Estado de Derecho, etc. Eso hacía a nivel muy, muy resumido. Eh, pero
y esto es importante para el análisis prospectivo. No pudimos hablar mucho de eso, pero muchos países latinoamericanos heredaron disputas fronterizas entre sí, de los procesos de independencia y de algunas guerras que se libraron en el continente. La forma primordial y preferida de los estados para solucionar esos conflictos ha sido el camino de la diplomacia y ha sido el camino de los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia. El respeto al final del derecho internacional. Para países pequeños y medianos como los latinoamericanos, el respeto al derecho internacional es el mayor ancla al que se pueden aferrar para defender su soberanía y para defender su integridad territorial. Entonces todos miramos con mucha atención cómo China se va a relacionar con el respeto al derecho internacional marítimo, por ejemplo, en sus pretensiones marítimas en el Mar del Este, en el Mar del Sur, lo que va a pasar en Taiwán, los hechos que ocurrieron en Hong Kong. Porque si China, que tiene una posición importante en el continente, pasa por encima del derecho internacional, por ser occidental, por el discurso, no por ser occidental, por responder a los intereses de Estados Unidos, vamos a mirar con mucha atención también nuestros propios problemas fronterizos y los propios argumentos que se han esgrimido a favor del derecho internacional por lo que, por lo que estaría siendo una potencia tan importante para nosotros en su espacio de acción más inmediato. Entonces esa es la contraparte que tiene la relación con China. Vamos a pasar ya a las últimas dos preguntas. Hemos hablado a lo largo de la masterclass de dictaduras derechas, dictaduras de izquierdas, ha habido de todo en América Latina. Em, Explícame un poco, Pablo, cuáles han sido los problemas que ha tenido que enfrentar la democracia, ¿no?, en la región latinoamericana. Hay un politólogo norteamericano, Peter Smith, le recomiendo la lectura de ya sea artículos o libros a cualquiera que esté interesado en América Latina y en la relación de Estados Unidos con América Latina, que acuñó un concepto fundamental para entender la historia de la democracia en América Latina y es las olas de la democratización en América Latina. América Latina ha tenido oleadas de democratización que no han sido permanentes en el tiempo. Es decir, tuvimos una primera ola de democratización a propósito de la apertura al sufragio eh, y la participación después de los procesos de independencia que se vieron coartados por los efectos de la Gran Depresión, de la crisis del 29 en América Latina. La crisis económica del crack se viene el negro fue muy importante en América Latina y explica la caída de muchos regímenes democráticos en los países que eran caracterizados como los más democráticos de la región. Estoy pensando en Chile, en Argentina, cayeron gobiernos democráticos Ujú. por efectos de la crisis. Luego vino una recuperación y los problemas del proceso de industrialización, la confrontación de la Guerra Fría, lo que hablábamos, la violencia intestina política, estas guerras floridas, hicieron lo suyo y hablamos también de cómo la insurgencia por la izquierda, que aprovecho de decirlo y aclararlo, intentaban instalar gobiernos dictatoriales en América Latina, dictatoriales como fue el gobierno de Castro en Cuba, como fue el gobierno de los sandinistas en Nicaragua, dictaduras de izquierda. La mayoría de esos proyectos no funcionaron, pero fueron respondidos con dictaduras de derecha, como la dictadura de Pinochet en Chile, eh, poco antes de la Guerra Fría Somoza en Nicaragua, etcétera, la dictadura argentina, la uruguaya, la brasileña. Y ahí vino una siguiente ola de democratización, cuando cayeron todos esos regímenes. Entonces lo que pasa cuando... Esa ha sido una relación turbulenta la que ha tenido América Latina con la democracia. No ha sabido institucionalizar esas olas. La última ola, que calza con la tercera ola de la democratización en el mundo, donde también se democratizaron los países de la ex órbita soviética, muchos países africanos y asiáticos, inició un proceso de institucionalización el más avanzado que hemos tenido, ¿ya?, en América Latina. Pero hay países donde ese proceso no avanzó tan bien, ¿ya? Y pasamos de los golpes de Estado a los impeachment presidenciales. Muchos presidentes que cayeron, que no pudieron terminar sus mandatos constitucionales por un montón de motivos, ¿ya? Corrupción, protestas callejeras, crisis económica. Y recientemente hemos visto la aparición de regímenes híbridos que muchas veces se cargan más para el lado de los autoritarios, pero que intentan mantener un velo de legitimidad democrática. Se habla de los regímenes eh, autoritarios, ¿ya?
para describir situaciones que vulneran los derechos democráticos en países como Nicaragua, en países como Venezuela, que hoy día, en los últimos años, hemos visto que han tenido un recrudecimiento del lado más autoritario que del legitimador por el lado de las elecciones. La principal candidata opositora en Venezuela hoy día está apresada, no puede, perdón, no está apresada, está impedida de competir por una sentencia del Tribunal Supremo venezolano que es controlado por el gobierno. Es una violación a los principios de la libre competencia, ¿no? Sí. En Nicaragua esto ha sido mucho más recrudecido, pero también tuvimos un Nayib Bukele que se reeligió cuando la Constitución de El Salvador decía que no se podía elegir. Entonces, los desafíos a la democracia que enfrenta todo el mundo hoy día se viven también en América Latina. Hay una preocupación por este fenómeno del populismo autoritario, Mm. ¿ya? Que es importante seguir para que este proceso de institucionalización de la democracia que hemos tenido en general en el continente, con excepciones notables como la cubana, por ejemplo, eh, se podrían ver en riesgo a propósito de tendencias más autoritarias que podrían estar dándose tanto en el seno de partidos de izquierda como partidos de derecha. Perfecto, perfecto, Pablo. Muy buena respuesta. Y la última pregunta, y esto es importante, porque sobre todo nos están viendo algunos alumnos del máster actualmente, y es algo que insistimos mucho, y es dar a los alumnos del máster habilidades, conocimientos, técnicas, para que, entre otras cosas, puedan un poco hacer perspectiva y vislumbrar el futuro, ¿no? De esas tensiones geopolíticas. Entonces, la última pregunta que te lanzo es, ¿qué perspectivas se vislumbran para el futuro de la geopolítica de América Latina y su relación con estas dos potencias, Estados Unidos y China? No me gusta dar este tipo de respuestas, pero mis perspectivas son más bien pesimistas. Paso a explicar por qué. En América Latina, los procesos de integración que hemos mirado con mucha admiración, como el proceso de integración que culminó en la Unión Europea, no se han podido dar en América Latina. ¿Ya? En América Latina los procesos de integración han fracasado. ¿Ya? Los proyectos de integración de los años 60, los proyectos de integración que se iniciaron en los 90 o en el nuevo siglo incluso. CELAC, UNASUR, hoy día están parados, ya parados. No, no hay, más allá de cumbres presidenciales, no hay un proyecto de unificación, de elaborar una política exterior común latinoamericana para un mundo, para un sistema internacional que, desde mi punto de vista, eh, no me gusta hablar de crisis de la globalización, pero yo creo que la globalización como la entendimos hasta el 2008 o hasta el 2016 incluso, ha dado un freno, se ha parado y hemos visto la aparición de bloques principalmente, ya de bloques que muchas veces friccionan con otros bloques. La Unión Europea es un bloque que también está en expansión, yo creo que no hay que tener problemas en decir eso, han habido oleadas de ingreso a la Unión Europea, es un bloque. El NAFTA en América del Norte es un bloque. Estados Unidos, Canadá, México es un bloque. ASEAN es un bloque en Asia. Eh, Rusia, con la influencia que tiene Rusia en los países que le son más afines a la ex órbita soviética, también es un bloque. Y el mundo en desarrollo, África, bueno, África tiene la Unión Africana, pero América Latina, que es lo que nos importa hoy día, no somos un bloque, no somos un bloque. Y la política exterior de muchos países en América Latina es entendida como si viviéramos en una guerra fría 2.0 entre China y Estados Unidos. Y ha tendido mucho al cuadrarse con los bloques, como era en la época de la Guerra Fría. Incluso poderes importantes en América Latina, como Brasil, ha tendido en las últimas dos administraciones a cuadrarse. Bolsonaro estaba muy cuadrado con los Estados Unidos de Trump. Hoy día el Lula da Silva, que tiene una posición, yo la he visto muy marcada de mantener su posición en los BRICS. Entonces tiene una posición sobre la guerra en Ucrania que es complicada. Ahora mismo tiene una posición sobre el conflicto en Medio Oriente que es complicada. Pero es de cuadrarse al final con uno de los dos bloques. Y América Latina, al no tener una posición como bloque, que debiera ser lo natural, con un proceso de integración política, económica y cultural, queda al debe de las grandes discusiones nuevamente que se dan en las potencias.
Entonces, eso tiene efectos geopolíticos, pero tiene efectos también muy prácticos. América Latina hoy día no tiene nada que decir sobre los avances de la cuarta o ya se habla de la quinta revolución industrial. Vamos, vamos a ser compradores de eso. No tiene nada que decir sobre la producción de semiconductores, de chips, que es lo que está en el núcleo de la disputa económica que tiene hoy día China con Estados Unidos. No tenemos nada que decir con eso, porque no hay políticas de coordinación las más mínimas entre los estados latinoamericanos. Entonces, mi perspectiva para la geopolítica de América Latina en el futuro es pesimista y va a ser pesimista hasta que no haya una revalorización o un intento decidido de los gobiernos de avanzar a mayores niveles de integración. La integración latinoamericana no tiene por qué tener color político, no tiene por qué ser una integración para in- incluirse a los bloques que arme Estados Unidos o tiene que ser una integración necesariamente bolivariana, de izquierda. No, la integración hoy día es una necesidad que tiene América Latina. Si no se hace efectiva, si no se supera la tranca que ha tenido la integración latinoamericana que en los últimos 10 años, no vamos a tener nada que decir en las grandes discusiones geopolíticas del 2023, del 2040, del 2050. Perfecto, Pablo. La verdad es que creo que hablo en nombre de todos los oyentes que nos hemos quedado con ganas de, de más. De hecho, hemos hablado de diferentes temas que creo que cada uno de esos temas pueden dar Podría ser una clase C. para una futura masterclass. Informar también a todos los interesados que habéis preguntado que Pablo es el experto y el profesor y el mentor también de América en el máster de analista internacional geopolítico de LISA Institute. Y bueno, agradecerte, Pablo, muchas gracias por compartir tu análisis y tu experiencia, que estoy convencido que aportará valor a los alumnos y a los asistentes. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a los participantes. Ahí pude ver algunas de sus preguntas también. Traté de atender algunas. Gracias a ti, Mar, por las preguntas muy, muy interesantes. Y acá a total disposición también, si a lo mejor podemos hacer algo más temático. Yo te decía, mi principal área de acción son los sistemas políticos comparados Ujú. y también las relaciones internacionales en el continente. Entonces podemos hacer algo quizás más acotado, ver la relación solo con Estados Unidos, solo con China o solo entre los países, acá a disposición de poder contribuir a la formación de los ciudadanos en general, porque sé que aquí hay gente que no necesariamente está vinculada académicamente a LISA, y Sí, bueno, también sobre todo con los estudiantes que deciden optar por LISA para su formación profesional, siempre la mayor disposición para apoyarlos en sus inquietudes y en la profundización de estos temas que son complicados. perfecto, perfecto, Pablo. Pues bueno, esperamos que esta masterclass con Pablo os haya inspirado para especializaros en análisis internacional y en prestar pues más atención, ¿no?, a lo que ocurre en el mundo con una visión crítica y analítica. Por último, para los que estáis preguntando, por el máster aún hay plazas disponibles y abiertas en lisainstitute.com. Y sin más, hasta aquí la masterclass de hoy. Si os ha resultado útil o habéis aprendido algo nuevo, no dudéis en compartir este contenido con vuestros contactos, compañeros de trabajo o vuestras redes, ya que es la mejor forma para demostrarnos que os encajan las masterclass que preparamos y los profesores que os traemos cada semana. Os deseamos un feliz día, cuidaos mucho y hasta pronto. Muchas gracias.